Dios les bendiga, amados. Bienvenido a este tiempo de adoración y alabanza. Queremos adorar al Señor, queremos descansar en Él y en el Espíritu Santo que nos guíe en medio de la alabanza. Quiero invitarle que pueda ubicarse en la carta a los Efesios capítulo 2. Vamos a leer un pasaje que usted conoce bien. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Téngalo allí marcadito. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo. ¿Sí? Ore con nosotros. Oh buen Dios, te damos gracias por este nuevo día, esta nueva semana y este nuevo mes que comienza. Oh Dios, gracias. Tú nos has sostenido en todo este tiempo, Señor. Tú nos has guardado. Y estamos agradecidos a ti. Todo ha sido por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Y queremos agradecidos, Señor mío, venir ante tu presencia en adoración. Espíritu Santo, guíanos. Que todo lo que hagamos realmente honre el santo nombre de nuestro Dios. Que la iglesia sea edificada y que las personas que no conocen a Cristo hoy vengan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amados, todo es por gracia. Usted y yo somos salvos por gracia. Y somos llamados al ministerio por gracia. Estamos vivos por gracia. Así que, agradecido al Señor, vamos a recordar ese canto que se titula Me cubres. Y es que Él nos cubrió con su sangre preciosa y eso fue por gracia. Entona con nosotros este cántico. Me cubres. Gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres. Con tu gracia, Dios, me cubres, me cubres. Con tu gracia, Dios. Sublime es tu gracia, Señor. En la cruz, amor derramado. Cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pasado. Me cubres, me cubres. Con tu gracia, Dios, me cubres, me cubres. Con tu gracia, Dios, no importa qué pase.
paso ni dónde me encuentro. No importa lo que fui, Cristo me levantó. Me acepta como soy, mi culpa se llevó. Justificado soy, porque su gracia me cubrió. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encuentro, no importa lo que fui, Cristo me levantó. Me acepta como soy, mi culpa se llevó. Justificado soy, porque su gracia me cubrió. No importa qué pasó, ni dónde me encuentro, no importa lo que fui, Cristo me levantó. Me acepta como soy, mi culpa se llevó. Justificado soy, porque su gracia me cubrió. Su gracia me cubrió. Padre, te alabamos. Padre, te exaltamos. Tuya es toda la gloria, Señor. Nadie puede cubrirnos como tú, Señor, nos has cubierto. Gracias. Oh, Padre, recibe la gloria. Tú eres el Salvador, el único, el único. No hay Dios como tú, Señor. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres el Dios redentor, el único que pudo comprarnos, el único que pudo liberarnos. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos. Nos humillamos ante tu presencia, Señor. Solo tú eres Dios. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres el Verbo. Oh Señor, te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe la honra debida a tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos adorarte. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Amados, ahora les invito a buscar en su Biblia la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y vamos a leer, Romanos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice la escritura: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Permítame una vez más leerlo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Amados, esta es verdad bíblica. Yo quiero invitarle que usted pueda entonar con nosotros, ya preparándonos para el sermón de este día, pueda entonar con nosotros este hermoso cántico que se titula Dios poderoso. Solamente nuestro Dios es poderoso, ni más que poderoso.
todopoderoso, el omnipotente. Alaba al Señor con nosotros, alaba al Señor con este cántico. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios.
por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Amén, aleluya. Por siempre y siempre exaltaremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno y bueno en gran manera, amados. Hasta aquí usted sigue de pie, yo sigo de pie. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y ha sido todo por su gracia. Bienvenidos todos. Que Dios les bendiga y que disfrutemos de una serie de sermones que hoy iniciamos. Recuerde, si este ministerio está siendo de bendición, suscríbase, refiéralo a otros que se suscriban, porque mientras más suscriptores tengamos, tenemos la bendición de poder llegar aún más, a mucha más personas, a mucha más gente, a más tierra, ¿sí? Que Dios les bendiga. Gocémonos en el estudio de la palabra. Paz de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga, amados. Qué bueno que podemos estar nosotros adorando al Altísimo, alabándole, cantándole, pero ahora estudiando la palabra. Quiero animarte que te ubiques en Isaías capítulo 40 y vamos a leer el versículo 8. Isaías capítulo 40, versículo 8. Para comenzar hoy en este mes de septiembre, que por la gracia de Dios estamos iniciando, es el mes de la Biblia. Así que a partir de hoy, domingo 6 de septiembre y todos los domingos, vamos a hacer énfasis en los sermones sobre lo que es la palabra del Señor. La serie se titula La inmortalidad de la palabra divina. Repito, la inmortalidad de la palabra divina, basada esta serie en Isaías capítulo 40, versículo 8. Usted conoce este pasaje, dice la escritura: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Note que la hierba y la flor se mueren, pero la palabra de Dios es viva y es viva eternamente. Amén. Así que, basado en esta serie y basado en este pasaje bíblico, quiero animarle a que incline su rostro ahora mismo para orar y que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio para tratar hoy el primer sermón de esta serie. Ora conmigo. Oh buen Dios, te adoramos, te alabamos. Gracias te damos por permitirnos, Señor, venir ante tu presencia en adoración, en alabanza. Te reconocemos solamente a ti. Espíritu Santo, vamos a estudiar la palabra y necesitamos que nos ilumines. Necesitamos que nos guíes a toda verdad, que nos guíes siempre a la palabra. Sé tú ministrando en cada uno de los oyentes, en cada uno también, particularmente de los pastores, de los predicadores. Que pase, Señor mío, carbón encendido en nuestros labios, donde quiera que estén estos servidores, este servidor ahora predicando la palabra. Señor, que entreguemos tu palabra, la cual nos has confiado, que la entreguemos con fidelidad a ti y a ella. Espíritu Santo, muévete poderosamente entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, el primer sermón de esta serie lo titulamos El poder sobrenatural de las Escrituras. Repito, el poder sobrenatural de las Escrituras. Y yo quiero invitarle que pueda ubicarse en este mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 55. Y vamos a leer los versículos 10 y 11. Isaías 55, versículos 10 y 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega a la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén.
Amados, repito el título de este sermón: el poder sobrenatural de las Escrituras. Y el Señor nos da una ilustración sobre lo que es la lluvia. Y es que la lluvia, por cierto, puede parecernos perdida y sin sentido cuando cae en el árido desierto. Pero aunque no pareciera, ella cumple un propósito aún en ese lugar árido, en ese lugar desértico. ¿Por qué? Porque es Dios quien envía la lluvia allá a esa tierra. También es Dios quien la envía. De igual modo, la palabra evangélica cayendo en un corazón duro, al final va a producir un fruto, va a producir algún cambio. Esto es lo que va a producir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es entonces poderosa. Y aunque no lo produjera, supongamos que no produjera algún cambio, igualmente el hombre y la mujer que recibe la palabra queda sin excusa. Por eso es que otra vez la palabra siempre va a producir algo. Fíjense bien, y esto es importante. De repente la persona no quiere nada con el Señor, no quiere proceder al arrepentimiento, no quiere obedecer a la palabra. Pero ante el juicio final no podrá decirle al Señor: no sabía. No podrá decirle ante el juez justo: no creía que era cierto. Porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. ¿Por qué? Amados, la palabra de Dios que predicamos va a actuar en el receptor, en el oyente. De alguna de estas dos maneras. O bien será la palabra de Dios bendición en su vida, o bien será maldición en su vida. Por eso que usted puede entender las palabras en Proverbios 18:21, que nos habla que en tu lengua está la vida. En tu lengua está la vida o la muerte. Un pasaje, por cierto, que ha sido mal utilizado. Dice Proverbios 18:21, y permítame que aunque ya lo cité, lo leo. Dice la Escritura: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora bien, amados, esto no es lo que nos está enseñando la teología de la prosperidad, que tú con lo que digas, tú lo vas a decretar, que si dices que estás enfermo, tú lo estás decretando, que no lo decretes porque tú tienes poder en tu boca, tú tienes poder en la palabra. Amado, esto no es lo que nos enseña la palabra. La Biblia no nos enseña tal cosa. Este pasaje bíblico ha sido muy mal interpretado. Y es que, amados, realmente en la lengua hay vida o muerte según yo use la sabiduría divina o no. Si yo acepto la palabra de vida, pues tendré bendición, tendré vida. Pero si yo desecho la palabra de vida eterna, sobre mí lo que cae es maldición, cae muerte. No es un asunto de decretos, no es un asunto que yo tengo que decretar es bendición, prosperidad y todas estas cosas, no. Eso es lo que enseña la teología de la prosperidad y eso es una falsa doctrina. Ahora bien, cuando hablamos del evangelio de Dios, su palabra, ella será de bendición o maldición. La palabra traerá vida o muerte. Todo depende del oyente y la decisión que tome con lo escuchado. Es por eso que la palabra siempre hará lo suyo, para la cual Dios la envió. Tal cual como Dios envió la lluvia a la tierra, ya sea en una selva, ya sea en una ciudad o ya sea en el desierto. Siempre, siempre, siempre va a cumplir el propósito divino. Amén. Muy bien, amados, bajo este tema, el poder sobrenatural de las Escrituras, hablemos entonces varias verdades y vamos a viajar por toda la Biblia. En primer lugar, vámonos a Jeremías capítulo 5, versículo 14, donde estaremos tratando la primera premisa. Y la primera premisa es: la palabra es un fuego devorador. En primer lugar, la palabra es un fuego devorador. Jeremías capítulo 5, el versículo 14 dice la palabra del Altísimo: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá.
Bien, amados, debemos partir del hecho que el Señor está hablando duramente a Jerusalén y a Judá. Ellos habían hablado mal en contra del Señor y en contra de sus profetas, de sus siervos. Y dijeron de los profetas que serán como viento porque no hay en ellos palabras. A lo que el Señor le dice a Jeremías: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Lo que vemos acá es que el Señor le habla al profeta al profeta Jeremías, para que éste vaya a hablar al pueblo rebelde. Y le manda a Jeremías a pronunciar palabras de juicio. Por eso la figura del fuego, la cual los iba a consumir. No se trata de algo literal, sino, repito, de un juicio para Jerusalén y para Judá, la cual sería por medio de la invasión de un pueblo enemigo que ellos no conocían y que no entenderían siquiera su lenguaje. Y esto lo vemos en los versículos 15 al 17 de este mismo capítulo 5. Versículo 15 al 17 dice: he aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua, dice el versículo 15, cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Ahí está el fuego. Ahí está el juicio de Dios, el cual está profetizando a ese pueblo rebelde de Jerusalén y de Judá por medio de la boca del profeta Jeremías. ¿Se cumplió la palabra de Dios en cuanto a la profecía de juicio? ¿Fue fuego para el pueblo rebelde? Absolutamente sí. Sí. Y es que la palabra sigue siendo fuego en la actualidad, en la era de la informática y de la tecnología, en la era de la comunicación. Amados, el juicio de Dios por medio de su palabra como fuego es vigente en el siglo XXI y en toda parte del mundo. Es fuego. Vivamos, usted y yo estamos claros que ha habido juicio. Ha habido juicio. Conforme también la misericordia de Dios, porque aún la misericordia de Dios en medio del juicio nunca ha cesado. Pero en segundo lugar, amado, no solamente la palabra es un fuego devorador, sino que la palabra es una fuerza vivificante. ¿Qué es la palabra? Una fuerza vivificante. Yo le invito a que vaya a Ezequiel capítulo 37, versículo 7. Ezequiel capítulo 37, versículo 7, dice la escritura: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ustedes recordarán que esta es la visión del valle de los huesos secos, y cómo el Señor dice al profeta Ezequiel que debe hablarle a ellos, a los huesos secos. El profeta obedece, y como indica el versículo, que mientras él profetizaba hubo un ruido. Esto es indicativo que lo que estaba profetizando Ezequiel ya estaba cumpliéndose, ya se estaba dando. Pero quiero hacerles notar algo, y es que las profecías eran para gente viva. Repito, las profecías eran para gente viva, no muerta. Mucho menos que tuvieran hasta los huesos, y hasta los huesos secos, de paso. Hasta los huesos secos. Bueno, lo que vemos aquí es el poder, no de un hombre, no de una mujer, o no de un hombre, en este caso Ezequiel, sino el poder de la palabra profética que salía de la boca de este hombre, de este varón de Dios llamado Ezequiel, pero que venía del corazón de Dios, del corazón del Altísimo. Y es que solo Dios tiene poder, tiene ese poder, y su palabra es la expresión de ese dunamis, de esa exousia, de esa potencia. La palabra que usted y yo tenemos, amado, es la palabra de Dios.
La palabra de Dios realmente es una palabra que tiene fuerza vivificante, que vivifica, que trae vida. La palabra de Dios tiene el poder de resucitar muertos. Yo lo creo. Aunque no es algo muy común en la actualidad, yo creo que Dios puede resucitar muertos por medio de la palabra santa. La palabra de Dios tiene ese poder de resucitar muertos que estén hasta los huesos secos. Esto nos muestra la fuerza sobrenatural que tienen las escrituras sobre las personas. Y amado, y es que solo la palabra tiene la fuerza para dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Y no hay poder satánico que pueda contra la palabra del Altísimo. Yo te invito, busca a Hechos capítulo 19, el versículo 20. Hechos capítulo 19, versículo 20. Hay un episodio algo cómico si se quiere, pero con la verdad bíblica. Hechos 19, versículo 20 dice la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bien, ¿en qué contexto está esta escritura, este versículo? ¿En qué contexto nosotros nos conseguimos con este versículo 20? Noten que el contexto se da en el capítulo 19 de Hechos, cuando Pablo está en Éfeso predicando las escrituras. Pero este versículo 20 sucede después que un endemoniado cayó encima de 7 hijos de un tal Esceva, ¿recuerdan? 7 hombres que eran exorcistas ambulantes. Y ellos le dijeron: te conjuro por el nombre de Jesús, el cual predica Pablo. Y el demonio le dijo: mira, conocemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y aquí es donde viene la parte cómica, aunque lamentable. Y es cuando el demonio salta sobre ellos, los golpea y los desnuda. Amados, estas personas no tenían el poder de lo alto, no tenían la autoridad de lo alto. Pero Pablo la tenía la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Amados, el resultado de todo esto, según lo que vemos en los textos anteriores, es que en el versículo 19, es que los brujos, los hechiceros, los magos, los adivinos, tomaron sus libros de hechicería, tomaron todos sus libros de brujería y los quemaron. Permítame y les leo el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y por eso que usted entonces comprende, después de la vergüenza que pasaron los 7 hijos de Seba y que estos magos, estos hechiceros dejaron su brujería, dice el versículo 20, como una nota de victoria, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva y ella da vida a los que la leen, a los que la buscan. Aleluya, Dios tiene poder y nos ha dado una herramienta tan poderosa que lamentablemente muchos cristianos no la están usando. Y recordemos que una de las herramientas de la armadura del cristiano que aparece en Efesios capítulo 6 es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y muchos no la estamos usando. Muchos no están disfrutando de ella. ¿Cuántas veces han tratado de destruir la palabra de Dios, amado? A lo largo de la historia humana, ¿cuántas veces han tratado de destruir la palabra de Dios y no han podido? Han quemado Biblias, han perseguido a los que la distribuyen, los han encarcelado, los han ejecutado. Y han pasado los años, los siglos, pero la palabra de Dios sigue viva y dando vida. Amén. Amén. ¿Qué estamos estudiando, amados? Estamos estudiando hoy el poder sobrenatural de las escrituras. El poder sobrenatural de ella. La palabra es un fuego devorador. La palabra es una fuerza vivificante. En tercer lugar, la palabra es el poder divino para rescatar. ¿Me escuchó? La palabra es el poder divino para rescatar. Romanos capítulo 1. Este pasaje usted lo conoce bien. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a leerlo.
Dice la Escritura, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amados, la expresión, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, este es un lenguaje que indica que era necesario tener bastante coraje para predicar en Roma, la señora del mundo. Lo que era a los judíos, por cierto, este mensaje un tropezadero y a los griegos una insensatez. Pero su gloria inherente por ser el mensaje vivificador de Dios al mundo moribundo, tanto le llenaba al alma de Pablo que como su maestro y señor, él también menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza. Es decir, Saulo de Tarso, el judío, pero ahora cristiano por la fe en Jesús, no se avergüenza de lo que era para el judío tropezadero. Pablo no se avergüenza entonces de esto que para el judío era tropezadero, sino que confía plenamente en este evangelio poderoso. Porque el evangelio, amados, no estoy hablando de la religión. Cualquiera puede tener religión, estoy hablando de una relación con Dios. Y ciertamente nosotros somos cristianos evangélicos, no por religión, sino por relación. Y por supuesto, como he dicho otras veces, en mi relación con Dios, encuentro que la religión evangélica y muy específicamente entre cierto pueblo cristiano hay, amado, la buena enseñanza bíblica. A mí me interesa estudiar la Biblia, me interesa la sana doctrina. Y esta doctrina y este evangelio es el evangelio de Dios, es un evangelio poderoso. Pablo alega que no se avergüenza del evangelio, que es la palabra divina, porque es poder de Dios. ¿Para qué cosa? Para salvación. ¿Me escuchó? Sí, es poder de Dios para salvación. Y aquí estamos tocando el tema teológico de la soteriología. Esta estudia lo concerniente a la salvación del hombre y cómo es que él puede obtenerla. Entonces, el evangelio, la palabra, cumple la función de salvar a las almas perdidas. Pero note, amado, note que el apóstol hace un énfasis de quiénes se salvan. Pablo está aclarando la doctrina de la soteriología a los hermanos ya en cualquier parte donde estén, a las iglesias que están en Roma, pero también está aclarando la doctrina de la soteriología a aquellos judíos infiltrados. Él está aclarando que la salvación no es para los judíos exclusivamente. Y es que la carta a los romanos es un tratado teológico de lo que es la salvación, que no es por obra humana, no por guardar la ley mosaica, no por méritos humanos, sino por la sola fe en Cristo Jesús. El poder de la palabra que es capaz de salvar, de rescatar, no solo a los judíos, sino a todo aquel que cree en Jesús. Y si el griego cree en Jesús, pone su fe en Jesús, entonces tendrá vida, tiene vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Por eso que todo ministro que predica el evangelio debe ser fiel en proclamar la palabra del Altísimo, que es el poder divino para rescatar las almas. Cuando un cristiano, un predicador, un pastor, etcétera, no usa la Biblia o usa un texto bíblico y se lanza 1 hora y media y casi 2 y algunos hasta 2 horas y algo más, esa persona no está predicando la palabra. Y no le pido perdón por lo que estoy diciendo. Esa persona es un humanista. Se está centrando en sí mismo. Como muchos dicen, despierta el campeón que hay en ti. Amados, cuidado, nosotros somos teístas, no humanistas. Ese predicador puede mencionar a Dios de vez en cuando, puede hablar de Dios, pero si uno usa la palabra de Dios, no está predicando el evangelio de poder. No la está predicando.
Nombrar a Dios sin usar la palabra de Dios no es el evangelio poderoso de Dios. Permítame. Nombrar a Dios sin usar la palabra de Dios no es el evangelio poderoso de Dios. Porque el evangelio no es algo inanimado, muerto o estático. El evangelio, la palabra es una persona, se llama Cristo. Gálatas capítulo 1, le invito a que vayamos allá. Gálatas capítulo 1 y vamos a leerle los versículos 15 y 16. Note lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 1, 15 y 16 dice la escritura: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amados, Pablo está diciendo, según el versículo 15, según el versículo 16, la primera parte, que él fue el primero en ser evangelizado. Cristo mismo trató con él camino a Damasco. Fue revelado Cristo en él y él no consultó a carne y sangre. Él fue a llevar la palabra del Altísimo. Cuando alguien no predica a Cristo o predica de él, pero le añade a la salvación otros más requisitos de los que ya el Señor dejó, entonces queda en maldición. Capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice claramente el apóstol Pablo de esta misma carta a los Gálatas. Capítulo 1, 6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo todavía tiene que especificar. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún nosotros, y note lo que dice Pablo, más aún nosotros, es decir, autoridad apostólica, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, autoridad celestial o siervos celestiales, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Y cuál es el que ha anunciado Pablo y los demás apóstoles? El que Cristo les dejó, el que el Señor Jesús les dejó. Mateo 28, 18 al 20 y otras enseñanzas más. Bueno, si alguna autoridad apostólica o algún siervo angelical, algún ángel predica un evangelio diferente del que ya os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, continúa Pablo, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entiéndase, sea maldito. Amados, yo les he dicho, le he citado a ciertos falsos profetas, a ciertos falsos apóstoles, a ciertos falsos aún pastores. Amados, ¿cuántas veces hemos escuchado a uno de estos de la teología de la prosperidad hablar cosas que no están en la Biblia? Cas Luna dijo que en una oportunidad que somos Jehová Junior. Le decía de Ana Maldonado que ella dijo: a punta de dólar te meto en el cielo. Perdón, ¿dónde está eso en la Biblia? Como también dijo que ella le da órdenes a Dios y a los ángeles para que le cuiden sus joyas, su fortuna. ¿Dónde está eso en la Biblia? Amado, todo esto es una herejía. Todo esto es antibíblico. Todo esto es otro evangelio. Es decir, no es el evangelio de Dios. Hay un solo evangelio y ellos están, según la palabra, no según yo, según la palabra, están bajo maldición. Necesitan arrepentirse de sus pecados estos falsos pastores, apóstoles y profetas, y confesar a Cristo como su único y suficiente Señor. Amados, la palabra de Dios, la palabra del Señor es el poder divino para rescatar. No hable de su sola experiencia. Someta su experiencia a la luz bíblica para que su experiencia sea de bendición, pero bajo el servicio de la palabra. En cuarto lugar, amados, la palabra es una sonda. ¿Me escuchó? La palabra es una sonda. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Este pasaje usted lo conoce bien.
Hebreos 4:12, aunque estoy usando el término sonda, pero en el versículo 12 habla de espada. Pero ya les explico. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice la escritura, dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora bien, una sonda es un instrumento quirúrgico usado en la medicina. Es más o menos largo, delgado y liso, metálico o de goma elástica, rígido o flexible, que se usa para explorar cavidades y conductos naturales o la profundidad y dirección de las heridas. Bien, la palabra es una sonda que va muy adentro del ser de la persona. Claro, el autor de Hebreo nos dice que es una espada de dos filos que penetra hasta partir. Pero note que es tan profundo que llega hasta tocar el alma y el espíritu. Esta es una sonda espiritual realmente. Esto es una ilustración que el judío conocía muy bien. Este asunto de partir y cortar hasta lo más profundo. Es una espada de dos filos que corta, ¿sí? Bueno, esta es una ilustración que conocía el judío. ¿Por qué? Porque como el cuchillo del sacerdote levítico alcanzaba a separar las partes íntimamente unidas, como las coyunturas de las extremidades, y penetraba hasta lo más interno de la carne, los tuétanos, así la palabra de Dios divide las partes íntimamente unidas del espíritu. La frase, las coyunturas y los tuétanos, está subordinada a la frase hasta partir el alma y el espíritu. Allá, a lo más profundo. Es por eso que la palabra es una sonda que penetra hasta lo más profundo del ser, hasta lo más íntimo de la persona. Y es por eso que una vez desmenuzadas las coyunturas y los tuétanos, el alma y el espíritu puede discernir entonces los pensamientos e intenciones del corazón. Por cierto, el verbo discernir viene del adjetivo griego kritikos y significa aquello que se relaciona con juicio adecuado para juzgar. En este pasaje se lee literalmente crítica de los pensamientos. Esto es, que discrimina, que es discriminante y que pasa juicio sobre los pensamientos y sobre los sentimientos. Y siendo de esta manera, es entendible por qué todo queda desnudo y abierto a los ojos de Dios, conforme lo dice el versículo 13 de Hebreos 4. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta allá. ¿Qué hemos empezado a estudiar hoy, amados? La serie La inmortalidad de la palabra divina. Hoy estudiamos el poder sobrenatural de las Escrituras. Hablamos de la palabra como un fuego devorador para traer juicio. La palabra es una fuerza vivificante. Solo ella puede dar vida al alma que está espiritualmente muerta. Tercero, la palabra es el poder divino para rescatar. Predique la palabra, amigo, hermano, predicador, evangelista, pastor, misionero. Predique la palabra. Y cuarto, la palabra es una sonda. Penetra hasta lo más profundo. Allí donde está, incline su rostro. Y hablo con aquellos que todavía no conocen al Señor. Amigo, ¿quieres tú venir a los pies del Señor? ¿Quieres tú confesarle? Él te ha dejado su palabra, la Biblia, para que puedas buscarle, para que lo conozcas, para que sepas de Él. En su palabra, en la Biblia, están las promesas que Él deja para ti. ¿Quieres tú confesarle? Si así, ora conmigo. Esta sencilla, corta oración. Ora conmigo. Señor Jesús, en esta hora reconozco mis pecados delante de ti. Tú dijiste en el sermón, Señor, que la Biblia es poderosa. La palabra es poderosa. El evangelio es poderoso para salvar. Sálvame. Sálvame. Hoy te confieso como mi único y suficiente Señor. Y te recibo como Salvador. Amén.
Amigos, si confesaste a Cristo como tu único y suficiente Señor, el próximo paso a seguir es seguir buscándole, orar, leer su palabra. Tercero, si tienes algún vecino que es cristiano evangélico, que tú sabes, oye, este es genuino, búscale, él te va a orientar, ella te va a orientar. Si no tienes a alguien cerca, por favor escríbenos. En la parte inferior de la pantalla aparecen las direcciones de WhatsApp, entre otros más. Además tenemos la parte de comentarios. Usted nos puede escribir allí y nosotros con gusto le vamos a responder. Pero la idea es que si confesaste a Cristo, tú busques al Señor. Y tu iglesia, amados, tenemos que usar la espada del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Este es un arma ofensiva, defensiva y ofensiva. Y es triste cuando los hijos del Señor no la están estudiando, no la están escudriñando, no la están desmenuzando, no la están viviendo. Amados, Dios nos dio el magnífico regalo. Cristo, el perfecto regalo, pero nos dejó el magnífico regalo de la palabra. Estudiémosla, meditémosla y practiquémosla. Que Dios le bendiga. Feliz día. Paz de Dios. La Primera Iglesia Bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.